Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de la plataforma de Evangelio y Crisis. Continuamos hoy con nuestra serie, La ética del reino de Dios, basada al Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 11 hacia el versículo 12. Continuamos con esta serie enfocándonos en el siguiente tratado, el gozo que trasciende el dolor. Y les invito a citar sus Biblias en la cita ya mencionada, Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 11, y nos dice de la siguiente manera: Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Muy particular e interesante esta cita que nos presenta aquí la palabra de Dios. Y una de las interrogantes que en una ocasión dijo el astrofísico Manuel María Carreira, que el sufrimiento es redentor, porque el Hijo de Dios en la cruz aprendió obediencia por medio del dolor. Y eso es lo que nos dice la Escritura en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, y nos expresa de la siguiente manera: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la paradoja central de Mateo capítulo 5, versículo 11 hacia el versículo 12. Lo que el mundo lo ve como una derrota, Dios lo reconoce con la mayor honra. Descubre por el sufrimiento que desarrolló Cristo, que no fue un acto solamente de sufrimiento, fue un acto de triunfo que llevó en la cruz, porque Él no tuvo temor de los sufrimientos y los padecimientos que iba a recibir por parte de los romanos. Él tuvo temor de la ira de Dios, porque Él fue a la cruz y fue con triunfo, así como muchos de los mártires en la historia fueron con triunfo al momento o al encuentro con la muerte, porque entendían que era el paso a encontrarse con su Señor y Salvador. Y en esta ocasión pues queremos enfocarnos en este paradójico tema, el gozo que trasciende el dolor, con el primer argumento, llamados a sufrir persecución. Al estudiar y compartir el estudio de Mateo capítulo 5, del versículo 1 hacia el versículo 10, fue una experiencia muy enriquecedora en lo personal para mí, y espero que haya sido para cada uno de ustedes que han seguido cada una de estas series o programaciones que hemos desarrollado. Muy enriquecedora porque nos presenta el carácter y virtudes que tienen que tener los ciudadanos del reino de Dios, que tienen, más claro en otras palabras, que reflejar la ética o la justicia del reino de Dios aquí y ahora. Es muy posible y probable a la vez que podamos aludir que tanto el versículo 11 como el versículo 12 representan una continuación del versículo 10 de las bienaventuranzas. Pero déjeme decirle que cambia aquí la situación y hay motivos y razones que nos impiden verlo desde ese ángulo o desde esa perspectiva. Y nos vamos a observar en la primera observación. 1. No tienen la misma estructura interior que tienen las bienaventuranzas. 2. Un cambio clave. Pasan de tercera a segunda persona del plural. En los versículos 3 al versículo 10 hablan en general los pobres, los perseguidos.
Y en Mateo capítulo 5, en el versículo 11 y versículo 12, Jesús se dirige directamente a los apóstoles y discípulos y nos presenta el verbo en segunda persona, detalles que no se encuentran en las primeras bienaventuranzas, tanto desde el versículo 3 hacia el versículo 10, vamos a encontrar esos detallitos o directrices o gráficas que no se va a encontrar, pues, estos aspectos que estamos viendo de segunda persona, sino que están en un estado de tercera persona. Detalles que no se encuentran, pues, en el versículo 11 y versículo 12. Por lo que las bienaventuranzas se encuentran, como les vuelvo a repetir, en tercera persona. Y punto número 3, que en el texto griego, las bienaventuranzas del versículo 10 contienen 12 palabras y por consiguiente las del versículo 11 y versículo 12 contienen 36 palabras. Vemos ese cambio semántico, gramatical, del rigor en que se da la situación del escritor de Mateo, cómo las puntualiza. Puntualizando el versículo 11 y 12, enfatizan el tema del sufrimiento que se desarrolla en la octava bienaventuranza, en la que cerramos el ciclo de las bienaventuranzas. Y pasamos, pues, ¿no?, al estudio de la continuación, que podría verse así, en el versículo 11 y versículo 12, que nos presenta, ¿no?, esta paradoja que nos dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. El versículo aquí que vamos a observar, el versículo 11, la palabra bienaventurados seréis, como ya ustedes tienen conocimiento, viene del término Macarius. Y en esta ocasión, pues, se lo traduce como Macarios eimi, cuando uno se lo enfoca: bienaventurados seréis. ¿Qué quiere decir este aspecto? Significa, el eimi en el griego hace matiz que significa soy, estoy, siendo, sois, son. Entonces, cuando hablamos bienaventurados seréis, queremos entender la dimensión del texto y la polémica desafiante que nos presenta a la vez. Felices, afortunados, benditos seréis cuando os insulten y persigan. Eso sería el sentido entonces de lo que nos está traduciendo aquí el texto. Felices, afortunados y benditos seréis cuando os insulten y persigan. Deseo resaltar aquí que no es felicidad terrenal o mundana, sino un estado de privilegio y protección divina, aún en el momento del sufrimiento. Cuando el texto nos dice aquí, os insulten, viene del verbo onedizo, el término onedizo, que nos hace esta alusión. No es solo insultar, sino que tiene un significado profundo. Deshonra públicamente, una deshonra pública, reprochar, desprecio, herir la reputación, tratar como indigno, va más allá de la palabra, de una palabra fuerte o de una expresión fuerte. Busca quitar el valor y la vergüenza de una persona, cuando aquí el autor usa el término os insulten, que onedizo en el original, como nos hace ese énfasis, buscar destruir la imagen o la personalidad de alguien por medio de ¿qué? De los insultos. Es lo que nos está presentando aquí. Entonces Jesús nos dice: bienaventurados seréis cuando os insulten. Ya vemos esa primera observación, que otras traducciones más comunes lo traducen como vituperar, ultrajar,
hablar mal o despreciar. Esta expresión gramatical viene del término oneidos, que significa deshonra o aprobio. Y Jesús pues nos dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Es el primer tipo de ataque verbal y público que busca desacreditar o por seguirle a Cristo. Esa es la perspectiva, busca desacreditar por seguirle a Cristo. Y luego nos menciona el texto, y persigan. El verbo griego dioko, que su significado literal es correr tras, perseguir con empeño. Cuando usa el término persigan es correr tras o perseguir con empeño. El sentido del pasaje describe la acción hostil y organizada contra ti por seguir a Jesús. Acoso, presión legal, violencia o expulsión. Y luego el texto pues nos digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Luego el texto continúa así: y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. El adjetivo griego aquí es poneros, que quiere decir, no significa solo malo, así como suena, sino se refiere o significa dañino, perverso, dañoso en su origen y efecto, que busca corromper o hacer daño real. Eso se sobreentiende cuando se usa aquí el término por el autor, cuando usa la palabra mal. La diferencia, que si Mateo hubiera usado la palabra, por ejemplo, mal, en el lenguaje griego, por ejemplo, como kakos, hay una diferencia. Kakos se refiere malo por falta o por torpeza o error. Pero en esta ocasión, Mateo no usa el término kakus, sino usa el lenguaje del griego poneros, que significa malo por intención deliberada. Y eso es la gramática o intención semántica del autor que nos presenta de una persecución deliberada contra los creyentes que procesen la virtud de permanecer en la justicia de Cristo. El versículo se refiere a mentiras y calumnias intencionales contra ti por seguir a Jesús. Falsamente, dice, ¿no? Aquí el texto, y os digan todo género de mal contra vosotros falsamente. El término falsamente creo que nos hace más común, que significa decir mentira, engañar, afirmar lo que no es verdad. Por causa de mí. El término aquí, eneka, que quiere decir causa, de mí, que se lo entiende como emou, de mí, por causa de mí, es la clave que no se refiere a errores propios, sino por identificarse con Jesús y su justicia. Es el motivo de la persecución que se va a desarrollar en la vida de los creyentes que se han centrado en desarrollar ese carácter y reflejar la justicia de Cristo en este mundo. ¿Cuál es la causa? Identificarse con Jesús y su justicia. Y eso nos presenta aquí este cuadro panorámico de nuestra primera observación y nuestro primer argumento, que esa es la razón de la persecución que van a sufrir los creyentes. Número 2, regocijo en la persecución. Punto número 2, regocijo en la persecución. Ahora el versículo 12 nos dice de la siguiente manera:
Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Regocijaos y alegraos. El verbo griego kajairo, agaliaster, que quiere decir gozaos, alegraos, gozosos, estar felices, regocijarse. ¿Qué nos está presentando este cuadro aquí? Son imperativos, no son una sugerencia. Como es un imperativo o son imperativos y no es una sugerencia, es una orden. Es una orden de parte de Dios que los creyentes deben tener gozo en medio de las persecuciones tan severas que pueda sufrir la comunidad de los ciudadanos del reino. Esa es la orden de Dios, que nos demanda tener gozo en medio de esas tribulaciones. Porque kajairo, que quiere decir gozo interior, agallaster, que también aquí nos menciona la palabra alegraos, primero es regocijaos. Agallaster, que hace referencia a alegraos, quiere decir júbilo, manifiesto, incluso saltar de alegría. Esa es la manera en que se traduciría en esta sección estos aspectos que estamos observando en esta ocasión. Gozo que trasciende el dolor. A eso se refiere, un gozo que trasciende el dolor. La razón de la persecución en el versículo 11 es Jesucristo, que guarda una alineación o convergencia con el versículo 10. El versículo 10, en el versículo 10, la razón de la persecución no es por la causa, la razón de la persecución es por causa de la justicia. Es lo que nos cierra el ciclo de las bienaventuranzas en el versículo 10, en la octava bienaventuranza. Y la razón de la persecución en el versículo 11 que estamos estudiando en esta ocasión es Jesucristo. Jesucristo es la razón de la persecución en el versículo 11. Y vemos ahí que tienen una sincronía o una alineación, como Jesús va explicando el sermón del monte y en la manera que lo plasma o lo describe el apóstol Mateo por la dirección del Espíritu Santo, que se encargó de preservar toda la esencia completa del sermón del monte plasmada hoy aquí en la palabra de Dios. Hay algunos que se preguntan si está completo o incompleto el sermón del monte o que solamente está una pequeña parte de todo lo que él dijo. Y les puedo decir taxativamente, sin temor a equivocarme, que es el Espíritu Santo de Dios que se encargó de preservar toda la esencia de las palabras de Jesús a fin de que sean retransmitidas de generación en generación, tanto a los primeros receptores que fueron los discípulos y luego los apóstoles y discípulos y por extensión toda la iglesia en el mundo hasta el siglo XXI en que nos encontramos. Hasta que Él retorne por segunda vez, será el Espíritu Santo el encargado de preservar la esencia misma de la palabra de Dios. Ante los dilemas que puedan surgir o las ideas que van a darse en este aspecto, podemos analizar y observar que hay una sincronía muy alineada entre el versículo 11 y el versículo 10. Hay un identificador entre Jesús y la justicia. Y ahí el meollo o el asunto del tratado, que es la razón de la persecución. La razón de la persecución es Jesús y la justicia, que es la esencia misma. Más claro, Jesús es la esencia misma de la justicia mostrada aquí
en esta ocasión en el Sermón del Monte. Jesús es el autor y esencia, Él es en persona la misma justicia, porque Él es Dios, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. El desenlace sorprendente en el versículo 12, Jesús ordena a sus discípulos en medio de la persecución que se llenen de alegría grandemente. Eso es algo paradójico, algo contracultural, algo que nos es difícil asimilar posiblemente y entender, pero nos demanda que tengamos mucho gozo en medio de las persecuciones. Versículo 12 dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La razón de la alegría no es la persecución, sino la recompensa en los cielos. Recompensa del sustantivo griego que nos hace mistos, que hace recompensa, galardón, premio. Eso es lo que hace el énfasis del término mistos, o el sustantivo mistos, cuando expresa que se refiere a recompensa, galardón o premio. Aquí Dios mismo garantiza un premio que supera infinitamente a cualquier sufrimiento, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El griego, profetas en el original en griego se refiere a profetes, que se habla o se refiere como profetas o orador, profeta o orador. A un orador me refiero a alguien que da un discurso o un mensaje. O también se lo entiende como intérprete o narrador de la voluntad de Dios. Eso es un profeta, un intérprete que interpreta el mensaje de Dios o un narrador de la voluntad de Dios. Podría decirse de que uno de los discípulos, se podría decir que une a los discípulos con la tradición profética. Sufrir por Dios es signo de fidelidad y no de fracaso. La reacción humana natural frente a la persecución, insultos o difamación, que es la venganza, el enojo, la tristeza, la depresión, Jesús en medio de este dilema nos pide regocijo y alegría. Va contra la lógica de este mundo. Es contracultural, que va contra los estándares de una sociedad, pero es la aplicación y conclusión que Jesús nos presenta en base a las persecuciones, las características que deben desarrollar tanto los apóstoles y discípulos y por extensión toda la comunidad de creyentes o toda la comunidad de discípulos en el mundo entero. Conclusión y aplicación que puedo dejarles de este tratado. A los ojos del mundo, la enseñanza del Sermón del Monte son demasiado suaves y débiles como para servir de algo. Y muchos cristianos hoy piensan de esa forma. Podemos concluir que es el llamado al sufrimiento y al regocijo y está dirigido a todos los creyentes sin excepción. Nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
serán perseguidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándolos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Les puedo decir, en base a estos dos versículos conclusivos, que estamos concluyendo todo este desenlace de meditación y enseñanza, que Dios va a enviar fortaleza para ese momento de persecución, para tener gozo en el dolor, porque Él así lo ha establecido y Él es fiel a sus promesas. Él nos dará el triunfo en medio de esos momentos que nos toque confrontar frente a situaciones tan difíciles o desafíos que nos va a tocar muy posible desarrollar en nuestra fe. Podemos tener la seguridad de que su Espíritu Santo estará allí como lo estuvo con Jesús para fortalecer su cuerpo en el proceso que él iba a ser llevado a la cruz. Vino un ángel y fortaleció su cuerpo. También él traerá fortaleza a cada creyente para ese preciso instante de prueba, para triunfar en medio de la persecución y tener el triunfo del gozo y de la victoria, que eso es la voluntad del Padre. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Ha sido un honor poder enseñar y compartir estos dos versículos consecutivos que hemos estado estudiando, tanto el 11 como el 12, y entender el gozo que trasciende el dolor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra, Señor, haya apelado a cada corazón y tú seas trayendo triunfo, fortaleza en cada hogar, en cada familia, en cada hermano o persona que por primera vez me oye. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea, Señor, fortaleciendo y trayendo vida a cada corazón. Los encomiendo a cada uno de los amigos y hermanos de esta plataforma o por medio de los medios de comunicación que hayan podido oírme, que tu presencia, Señor, repose en cada corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Bendiciones.